Hola, Dios los bendiga. Mi nombre es Javier Villalobos, pastor de la Iglesia Luz del Camino, y quiero compartir con ustedes un estudio bíblico, capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos a compartir la unidad del Espíritu. Así que si tienen oportunidad, tomen su Biblia y síganme. Vamos a compartir los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que abras mi entendimiento y que sea tu Espíritu Santo que ministre a los que están escuchando. Señor, abre sus oídos, Padre, que esta palabra caiga en tierra fértil, Padre, para que demos frutos para ti. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido, Señor. Amén. Así que, hermanos, capítulo 4 del libro de Efesios. El apóstol Pablo nos está ministrando que a través del Espíritu de Dios tengamos a la unidad de la iglesia. Refiriéndome de la iglesia, me refiero a la congregación de creyentes. Todos aquellos que han sido nacidos nuevos y que por el Espíritu de Dios podemos entender cada día mejor las Escrituras. El apóstol Pablo dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay un llamamiento para cada creyente y que nosotros tenemos que ser dignos a ese llamamiento que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí y a todo aquel que escuche la palabra de Dios y que quiere obedecer al mandamiento de Dios que nos dice ir y predicar el evangelio por todos los rincones del mundo. Aquel que crea y se bautice será salvo. Entonces tenemos un llamamiento. ¿A qué nos llamó Dios? Primeramente nos hizo el llamamiento de Dios, nos hizo que fuésemos llamados a ser hijos de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios y somos hijos de Dios. Dice el Evangelio de San Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, mi llamamiento es a ser hijo de Dios, por lo tanto tengo que caminar de acuerdo a ese llamamiento que Dios ha puesto hoy en mi vida. Segundo, ¿cómo debo andar como hijo de Dios? Un hijo de Dios es un santo separado para Dios, pero ¿para qué? Para servir. Un siervo de Dios. Es otro llamamiento que Dios nos ha dado a todos los creyentes. No me estoy refiriendo a ninguna denominación. La palabra de Dios me enseña que somos creyentes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, llamado a ser hijo. Segundo, a ser un siervo separado para Dios. Y tercero, rey y sacerdotes, que es otro llamamiento que Dios tiene para nosotros de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tenemos un futuro bastante claro a través de la palabra de Dios y un futuro en el cual podemos por fe vivirlo y aceptarlo en nuestras vidas. Ahora, dice, andemos. ¿Cómo debemos caminar? Vivir como un hijo de Dios. Yo quiero andar como hijo de Dios. Como hijo de Dios, debo de cuidar verdaderamente si lo que yo hago y lo que yo hablo me honra a mí y honra a Dios. Entonces, debo cuidar mi andar, que quiere decir, la palabra caminar es como un estilo de vida, mi nuevo estilo de vida que yo debo caminar. ¿Cómo debo caminar yo? Como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo hoy en el Evangelio soy un embajador. Es un embajador de nuestro Señor Jesucristo. Represento a Cristo donde quiera que yo esté. Por lo tanto, debo cuidar mis pensamientos, debo cuidar mi boca y debo cuidar mis acciones. ¿Para qué? Para que traigan honra a mi Dios Todopoderoso que ha hecho todo posible hoy en día para mí poder caminar como un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo debo vivir? Dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con la paciencia
los unos a los otros. Un rasgo importante, la humildad. Y mansedumbre. La palabra mansedumbre es poder controlado. Dentro de nosotros hay un caballo garañón que no ha sido controlado, pero a través de la mansedumbre tengo que controlar mis impulsos, tengo que controlar mis pensamientos, tengo que controlar lo que yo hago para vivir como un hijo de Dios. Y lo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, que estés buscando guardar la unidad. Y a veces verdaderamente yo veo a la iglesia, veo a los creyentes y me da tristeza muchas veces ver que ese vínculo de la paz es la parte más atacada por Satanás a la congregación de los creyentes. Entonces, nosotros debemos esforzarnos en realidad para buscar ese vínculo de la paz. Sabiendo, primeramente, como dice el apóstol Pablo, sabiendo que somos, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No hay dos cuerpos del Señor Jesucristo. Es un cuerpo. No hay dos espíritus. Sí, hay dos espíritus, pero uno no es el verdadero. Es un solo espíritu. Por lo tanto, mientras tú estás en ese cuerpo de Cristo Jesús, que lo forma todos los creyentes, donde la cabeza es Jesucristo, allí hay unidad. Y en donde también el Espíritu de Dios está dentro, gobernando por la cabeza que es Cristo, también hay unidad. Y fuimos llamados a esa unidad como cuerpo de Cristo Jesús. Lo cual debería ser la meta principal de todos los creyentes. Y muchas veces Satanás ataca esa parte de nuestra vida, de todos los creyentes, y parece que fuese una guerra campal verdaderamente en la iglesia, en los creyentes, por una situación o por otra, y no guardamos la unidad del Espíritu, que es el vínculo perfecto. También dice la palabra en el versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el que se ganó con su propia vida el ser llamado hoy día Señor de mi vida. Porque la palabra me enseña que todos estábamos perdidos. Dice, por cuando todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús vino y nos rescató. Nos rescató de donde estábamos perdidos, sin Cristo. Nos rescató de las garras del pecado y de la muerte. Ahora dice también el Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo hago. Entonces, si yo soy siervo de Cristo, yo le debo obediencia a Cristo Jesús. Una fe. Muchos tienen fe para muchas diferentes cosas. Yo tengo fe que si salgo de mi carro lo prendo a aprender. Necesita fe. Tengo fe que si le presiono el botón en las calles para pasar el alto en las calles, va a aprender y me dice camina, y voy a caminar. Pero está una fe en quién. Mi fe está fundada en Cristo Jesús. Una fe redentora. Una fe que cambia mi manera de vivir. Y un bautismo. En el bautismo yo como creyente me identifico en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo voy a bautizarme, hoy en día me bauticé creyendo, como dice la palabra, aquel que crea y se bautice será salvo.
al ir a bautizarme, como fui por segunda vez, ahora fue en mi fe y no en la fe de mis padres, porque cuando me bautizaron, yo fui bautizado en la fe de mis padres, lo cual, gloria a Dios, lo hicieron porque era la convicción que ellos tenían. Pero cuando yo fui a bautizarme, me fui a bautizar en mi propia fe. Me identifiqué ante el mundo que yo había sido redimido, me había arrepentido de mi pecado y que en el bautismo yo moría para el mundo y resucitaba una nueva vida en Cristo Jesús. Todo esto me trae a través de la fe a poder vivir una vida que le agrade a Dios. La fe que me ayuda a creer que esta escritura es la palabra de Dios. La fe que me enseña que antes de Cristo mi vida era diferente. Como yo sé que muchos de ustedes pueden dar testimonio de que hay un tiempo, hay un parteaguas antes de y después de. Antes de Cristo y después de Cristo. Y cada uno de nosotros podemos dar testimonio de ello. Cuando el Espíritu de Dios vino a morar en nuestras vidas, cuando me arrepentí de mi pecado, cuando reconocí que yo necesitaba un Salvador y que yo estaba perdido en mi pecado. Y de ahí Dios empezó una nueva obra. También dice la palabra que aquel que empezó la obra en vosotros sí que le puso para terminarla. Me doy cuenta que todavía Dios sigue trabajando en cada uno de los creyentes. Ha empezado un proceso de santidad en la vida del creyente desde el momento que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador hasta el día que mueres. Estás en un proceso de santidad en tu vida. Porque el día que tú te mueres ya es el día de la glorificación. El día que tú te mueres como creyente es el día de la graduación del creyente, donde Dios tiene para nosotros un cuerpo glorificado y estaremos delante de la presencia de Dios. Entonces, todas esas palabras que el apóstol Pablo nos está enseñando, o sea, cómo poder vivir una vida de acuerdo al llamamiento que Él nos ha dado. Dice, un Dios y Padre de todos. Muchas veces nos dicen, ustedes son muy cerrados, solamente Cristo, 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 Cristo. Pero aquí la palabra me dice que solamente un Dios y el Padre. Sabemos que la Biblia describe a ese Dios todopoderoso en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Jesús vino al mundo y testifica acerca del Padre. Después, cuando Él muere y resucita, dice, les conviene que yo me vaya porque mandaré a otro Consolador, al cual os guiará toda verdad. Entonces, nos enseña que el Espíritu Santo glorifica a ¿quién? Al Hijo y glorifica al Padre. Así tenemos un Dios, un Padre de todos. Y no todos los evangelios enseñan esta verdad. No todos los evangelios. Muchos dicen, es que las sectas. Pero tienes que tener cuidado cuando tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Tú no creas lo que yo digo, tú crees lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque hay tanto viento de doctrina por todos los lugares que si tú no pones atención a la palabra de Dios, no vas a poder tener entendimiento de la palabra, no vas a tener entendimiento de quién está hablando verdad y quién está hablando mentira. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos discernir. La palabra de Dios nos dice que cuando el apóstol Pablo predicaba en la iglesia de Berea, todos abrían las escrituras para ver si estaban de acuerdo con lo que el apóstol Pablo predicaba. Y mi consejo es que si tú estás escuchando palabra de Dios, en cualquier lugar que tú vayas, tú abras las escrituras y te des cuenta si esa persona te está hablando de tu Padre Dios, el cual tú conoces a través de la palabra de Dios, o te están hablando de otro Dios, o te están hablando de otro evangelio, porque no es que sea el evangelio correctamente. Y muchos pervierten el evangelio con otro mensaje diferente, que tú tienes que enfocarte a la palabra de Dios. Abre las escrituras y deja que el Espíritu de Dios ministre a tu corazón. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que la palabra: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorifique. Dios nos da gracia, ¿para qué? Para entender, yo no merecía ser salvo. ¿Por qué? Porque yo
yo estaba lejos de la ciudadanía de Dios. En mí había orgullo espiritual, había muchas cosas que me apartaban de esa relación con Cristo. Pero me dio gracia. La palabra de gracia es un regalo que no merezco. Por la gracia de Dios, yo no recibo el castigo que yo merecía porque yo fui pecador y yo soy pecador. Si es por la justicia de Dios, yo estoy condenado. Dice la palabra en San Juan, capítulo 3, versículo 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por la gracia de Dios me regala un regalo que es la salvación. Yo no le pido justicia a Dios, yo le pido gracia. Entonces, entendiendo la gracia de Dios, dice que Dios me dio gracia. Conforme a la medida, para entender, poco a poco voy entendiendo su gracia. Una gracia que me ayuda a entender el amor de Dios. Sabiendo que no puedo verdaderamente hacer nada para merecer a Dios. Pero ahora que yo recibo esta gracia, le digo, Señor, perdóname porque no he sabido valorizar tu gracia, Señor. Muchos dicen, ya porque eres salvo por gracia, ¿puedes vivir una vida de pecado? ¿Puedes hacer lo que tú quieras? No, la gracia te lleva a amar a Dios. Y cuando tú amas, tú no dañas al ser amado. Cuando tú amas, empiezas a querer lo que Dios quiere y a no amar lo que Dios no ama. Por ejemplo, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el principio de la sabiduría es temor a Dios. Y el temor de Dios es aborrecer lo malo. Aborrecer la egolatría de mi vida. Aborrecer tantas cosas que no van de acuerdo al mensaje de amor que Dios nos ha dado. Así que en nuestro caminar, confiando en la gracia de Dios, debemos ser transformados. Transformados a vivir esa vida que Dios quiere que vivas. Quita todo obstáculo en tu vida que te lleve a no concentrarte en lo que Dios quiere en tu vida. Porque ponemos tantos obstáculos para ejercer eso. Ponemos tradiciones, ponemos relaciones de personas que ¿qué dirán? Tengamos la sabiduría de mirar qué se interpone para que yo pueda vivir como un hijo de Dios. Porque la religión, en la religiosidad del ser humano, no puedes disfrutar del derecho que tienes como hijo de Dios, hermano. Tienes un derecho que ya Dios te lo ha dado y un llamamiento que Dios te ha dado como hijo de Dios. Pero andamos como homeless, como diríamos por ahí, unas personas como vagabundos. Si tenemos al Padre más bueno del universo entero, más amoroso, que ha puesto a disposición nuestra todas las cosas, y no tomamos lo que Él dice, he aquí, te di mi gracia. Te di mi gracia para que la des al ser humano, para que puedas amar a tu enemigo, para que puedas amar al que no es tú, al que no piensa como tú, porque vemos que la mayoría de la gente no piensa como tú. Y si no es el Espíritu de Dios que los lleva a la unidad del Espíritu, no van a pensar igual que nosotros. De hecho, nos van a juzgar. Pero tú tienes que mirar más atrás de ellos. Y Satanás me pone luego el obstáculo con la persona para no mirar más atrás, donde Dios está con los brazos abiertos a recibirte a ti, a mí, a todo aquel que dice, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Dice que pero que a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres.
Sabemos que Dios tuvo que venir a este mundo. Porque estábamos todos perdidos. Todos estábamos condenados. Pero Él vino. Tomó forma de siervo. Nació de una virgen. Se encarnó en una virgen, el Espíritu de Dios. Y vino a este mundo a vivir la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Y en esa forma de siervo obedeció al Padre hasta la muerte y la muerte de cruz. Y cuando Él murió, dice que llevó cautiva la cautividad. Todos aquellos creyentes antes de Cristo que habían muerto creyendo las promesas de Dios, estaban esperando en el paraíso de Abraham, estaban esperando la redención. Estaban esperando a su Mesías. Y cuando Él vino, dice que bajó lo más profundo de la tierra y se llevó cautiva la cautividad y nos dio dones a los hombres. El don de poderte hablar a ti. A unos de profecía, a otros de enseñar la palabra de Dios, a otros el de amar, a otros de servir. Armas que Dios te da para que podamos representar a Cristo Jesús como siervos de Él. Y dice, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando de Cristo Jesús. Dice, descendió y subió. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por mí y por toda su iglesia. Y nos delegó dones. Y nos dejó su palabra. Nos dio todo el plan perfecto de su Padre Dios, para que a través de conocerlo podamos vivir esa vida que Él quiere que vivamos. Que no es fácil. Si dijera que el Evangelio es fácil, te estaría mintiendo. Pero debemos esforzarnos. La palabra de Dios es verdad, hermano. Y todo aquel que esté viendo esta palabra de Dios, si te das cuenta de que en ti hay un vacío que no lo puede llenar nadie, si te das cuenta que has tratado por todos los medios de ser felices, porque el mundo te enseña, es que yo no soy feliz porque yo no tengo la mujer perfecta. Es que yo no soy feliz porque yo no tengo un carro como el que tiene aquel amigo. Es que yo no estoy feliz porque no tengo una casa como la tiene aquella persona. Y buscamos la felicidad en diferentes lugares. Pero la felicidad del hombre no está exteriormente. La verdadera felicidad está interiormente. Dios nos hizo con un vacío en el corazón para que allí estuviera nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón porque de Él emana la vida. Y en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y toco, si toco la puerta del corazón, entraré y cenaré contigo y estaré contigo. Dios no quiere vivir en una crucecita por fuera. Dios no quiere estar fuera de ti. Dios quiere estar dentro de ti. Cuando el apóstol Pedro les predicó la primera predicación, que se convirtieron 3,000 personas en el día de Pentecostés. Y todos fueron impactados por el Espíritu Santo. Dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y el apóstol Pedro les dijo, arrepentidos. Tiene que haber un arrepentimiento, reconocer verdaderamente que yo no he hecho la voluntad de Dios, sino que he hecho mi voluntad siempre. Primero yo, después yo y otra vez yo. ¿Y de qué me voy a arrepentir? Primeramente tengo que reconocer que soy pecador. Cuando yo me pongo a mirar los mandamientos de Dios y veo los mandamientos de Dios y veo que no los puedo cumplir, porque dice la palabra, no matarás. Dice, bueno, pues yo no he matado.
Pero el Señor Jesucristo dijo: mas yo os digo que aquel que se enoja con su hermano ya rompió este mandamiento. Ay, Señor, pues ya, pero número 1, ya rompí ese mandamiento. No adulterarás, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dice: mas yo digo que aquel que mira a una mujer con lujuria ya rompió este mandamiento. Ay, ay, ay. Pero Señor, yo quiero ir al cielo, ¿cómo le hago? Primeramente, me doy cuenta que soy pecador. Yo no peco porque me guste pecar. Me doy cuenta que el pecado es sabroso. Dice la palabra que es sabroso por un corto tiempo. Me gusta pecar, ¿por qué? Porque tengo una naturaleza pecadora. Desde Adán hasta hoy tenemos una naturaleza caída que se deleita en el pecado y que no quiere obedecer a Dios simplemente. Entonces, me arrepiento porque primeramente reconozco que soy pecador y que por mí mismo, por mi propio esfuerzo, por mi propia religiosidad, no voy a poder ser salvo, porque dice la palabra de Dios: el alma que pecare morirá. Entonces, si yo quiero ir al cielo, tengo que tener un Salvador. Y San Juan 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando leí ese versículo, yo quiero vida eterna. Y tú me la estás dando, Señor. ¿Qué debo hacer? Recibirla. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Perdóname, porque yo he pecado contra el cielo, contra ti. Perdóname, Señor. Y hoy te recibo como mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Toma mi mente, toma mi corazón y ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. Así que si haces esta oración y estás consciente de eso e invitas a Dios a vivir a tu corazón en este momento, con fe, dice la palabra en el libro de Romanos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que murió y resucitó al tercer día de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es una oración de fe. Si tú lo hiciste y tú reconoces hoy en este día que Él es tu Señor, que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que tú lo recibes hoy como tu Señor y Salvador, eres salvo en este momento. Y en este momento hay fiesta en el cielo de un pecador que se arrepiente. Y más que todo, dice la palabra de Dios, que tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Así que si tú lo haces, bienvenido a la ciudadanía de Dios. Bienvenido a la iglesia real de Cristo Jesús. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Si estás en cualquier parte que tú estés leyendo o escuchando este video, te pido que busques una congregación donde se te enseñe la palabra de Dios, donde no vayan donde no se hable mucho de la palabra de Dios. No vas a aprender. Tienes que aprender. Este es el manual de tu vida. La palabra de Dios es el manual de tu vida. Tienes que empezar a leer la palabra de Dios. Y si tienes Biblia, empieza en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y empieza a leerlo. Y antes de que lo leas, pide al Señor que te ilumine, Señor. Señor, dame entendimiento. Yo quiero conocerte. Yo quiero amarte. Yo quiero que me guíes a través de tu palabra. Y lee la palabra de Dios. No tengas miedo de leer la palabra de Dios. Y donde quiera que tú vayas y que escuches hablar de tu Padre, que hoy día es tu Padre, vas a decir amén cuando estén hablando la palabra y tú estés leyendo y diga la palabra. Lo que ellos están diciendo está ratificado en su palabra. Así que congrégate en una iglesia y únete al Espíritu, porque el Espíritu vino a morar en ti hoy en este día. Y esa unidad que busca Dios para vivir como un hijo de Dios, tienes un llamado. No sé cuál sea el llamado que Dios tiene para ti, pero tienes un llamado. Así que gózate de hoy en adelante. Tienes una nueva creación. Dice la palabra que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
De ayer a hoy tu vida fue diferente. Hoy en adelante tu vida va a ser diferente porque a través de la obra que Cristo empieza hoy en tu vida. Creerlo y camina así. Gracias, hermanos.